Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo, y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Entonces tenemos creyentes y no creyentes que están aquí. Vamos a revisar la historia. Un hombre rico era un administrador, un mayordomo. Pero el mayordomo estaba administrando mal, disipando quizás muchas fiestas a cuenta del dinero del hombre rico, mucha actividad que no era en pro del dueño. Y fue destituido. Muestra que no fue ningún esclavo. La mala administración no era necesariamente fraude, sino descuido en su manejo. Malgastó la plata que no le pertenecía. No se cuidaba mucho. Si hubiera sido fraude, se quita su responsabilidad enseguida, y también no había ningún indicio de ninguna acción legal en su contra. Pero el mayordomo vio su problema. Su problema sencillamente iba a estar sin empleo. Eso quiere decir de qué va a vivir. El comentario: no era capaz de obrar con sus manos, cavar. Tampoco tenía la idea de poder mendigar, porque le daba vergüenza. Decidió reducir las cuentas de los deudores del amo antes de entregar los libros contables. El amo le dio un poquito de tiempo de organizar las cosas y aprovechó ese tiempo. Se presentó solamente 2 ejemplos, pero probablemente hubo muchos más casos. La idea es que los que fueron favorecidos en bajar el valor que deben, iban a estar dispuestos a recogerle en sus casas y proveer para él cuando terminaba su administración. Los 2 casos: la deuda de aceite de oliva, 100 barriles, casi 900 galones, en una gran cantidad. Redujo la cuenta a la mitad. Hubiera valido la totalidad 1,000 denarios aproximadamente, más de 3 años de salario para un jornalero. Buena plata. También recibió a las 100 medidas de trigo
a 8 medidas. 80, perdón, 80. Era una gran cantidad porque cosecharon a mano. No tenían máquinas para cosechar en ese tiempo. Su valor era aproximadamente de 2.500 a 3.000 denarios. Mínimo 8 años de salario de un jornalero. Tenemos dos posibilidades aquí. El texto no define. Una de las posibilidades es que el mayordomo actuó con deshonestidad en reducir las cuentas. Pero por su planeación para el futuro, el amo lo eligió su sagacidad, no la manera de hacerlo. Una de las posibilidades es la posibilidad más común, que normalmente los comentaristas citan. Pero hay otra posibilidad. El pasaje no aclara. La otra posibilidad, en vez de ser deshonesto, ¿está fallando? Sí, está saliendo del paso. Gracias. ¿Me escuchan bien atrás? Ok, qué bueno. La segunda opción es, en vez de ser deshonesto, el mayordomo, a reducir las cuentas, quitó su propia comisión grande para lograr agradecimiento futuro de parte de los deudores para atenderlo. Realmente, el punto principal de la parábola es que Jesucristo está señalando la sagacidad de planear hacia su futuro. Y su sagacidad es mejor de lo que muchas veces los hijos de luz hacen. Pensando en el futuro eterno, su futuro espiritual. No vamos a preocuparnos, es Jesucristo dando la historia, no es un invento de uno de los apóstoles ni nada, es Jesucristo hablando. Pero Él está señalando esta previsión que está haciendo el mayordomo. El amo lo alabó específicamente por su sagacidad en planear para su futuro y no por cualquier acto pecaminoso que hubiera cometido. No está concentrándose en este punto. La parábola tiene un fin, un objetivo, un propósito claro. El amo dijo que los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. La implicación es que los hijos de Dios no muestran tanta prudencia en proveer para su futuro eterno. Jesucristo va a desarrollar algo más de lo que esto significa en unos momentos. Podemos decir que los del mundo piensan más en su bienestar físico que los hijos de luz, los creyentes en Cristo, dedican tiempo para su bienestar espiritual y futuro. Eso es la comparación que se está haciendo allí. Vamos a mirar el mensaje espiritual. Eso fue la historia de la parábola en sí. El mensaje espiritual es: los creyentes, los cristianos deben, en el reino de lo espiritual, imitar esta previsión del mayordomo malo en el reino material. Hay que ir del reino material, de lo que es común, lo que conocemos, a algo espiritual ahora mismo. Y hay tres principios vitales importantes para tomar en cuenta con esta parábola. No es una palabra sencilla, pero tenemos la ventaja que Jesucristo comienza a darnos detalles de explicación para ayudarnos a comprenderla correctamente. El primer principio es que hay un solo mensaje central. Eso es la naturaleza de una parábola. Hay una enseñanza principal.
Número 2, hay varios detalles de la parábola que tienen un significado espiritual, pero todos se centran en esta verdad única. Tenemos que entender para dónde va Jesucristo con esto. Y número 3, hay detalles que pertenecen a la historia, pero no pretenden tener un significado espiritual. No tenemos que pensar en esta cosa represente esto represente el otro. No es la finalidad de una parábola. Cuando Jesucristo dice que algo es así, claro que es así, no tenemos ninguna duda. Pero por lo general no es la forma de interpretar las parábolas. El enfoque no está en que los cristianos no deben imitar la maldad del mayordomo de la parábola. Esto es obvio, pero no es la enseñanza de la parábola. Hay que vivir bien y no ser deshonesto. Claro, tenemos bastante enseñanza sobre esto en la Biblia, pero esto no es el punto aquí. Eso es desviarnos del fin que tiene Jesucristo aquí. Se identifica el mensaje espiritual porque Jesucristo traza una serie de paralelos. Yo creo que haríamos bien ahora mismo en leer desde el 9 hasta el 13. Y yo os digo, Jesucristo hablando, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hermana, una pregunta. Estamos cortos, bastante cortos de tiempo y posteriormente podemos hablar, pero vamos a avanzar un poquito aquí. Jesucristo está retando a los cristianos, hijos de luz, con el ejemplo de este mayordomo malo, quien muestra prudencia en las cosas del mundo. Prudencia, sagacidad. Los hijos de este mundo se refieren a los que piensen que no hay ningún tiempo futuro más allá de esta vida. Viven para hoy, para esta vida, y después de esta vida, cuando se acaba por la muerte, se acaba. Eso es lo que piensan, no hay más. Viven solamente para disfrutar del momento, y esto es. Aún es posible que los cristianos viven como los hijos de este siglo en cuanto al manejo de dinero y las cosas materiales, como si la verdadera vida fuera realmente aquí en la tierra. Es posible que pensemos igual. Es el mundo alrededor de nosotros. Los hijos de luz deben comprender el verdadero significado de la vida. Y los hijos de luz deben ver la importancia de invertir en la vida espiritual y el futuro espiritual eterno en la presencia de Dios. Deben aprender el secreto de la verdadera mayordomía y lo que está enseñando Jesucristo aquí. Lamentablemente, los creyentes en Cristo muchas veces muestran poca prudencia en proveer para su futuro eterno. Nos enseña a ser espiritualmente sabios con algunas lecciones que da Jesucristo. Ya leímos los versículos, vamos señalando aspectos importantes de lo que dijo. La presentación de los principios de cómo ser espiritualmente sabios.
Lo único que Jesucristo está enseñando aquí, no está enseñando todo el tema de la mayordomía, no está enseñando cómo vivir la vida cristiana en toda su extensión, está señalando algunos principios aquí. Nos limitamos a esto. Primeramente, los cristianos somos mayordomos. Lo que tenemos pertenece a Dios y no a nosotros. Estamos administrando lo que es de Él, lo que nos ha dado para administrar. Puesto que manejamos los bienes de Dios, debemos hacerlo de acuerdo con la voluntad del amo. Su palabra nos revela su voluntad en muchísimos temas. Sorprendentemente para algunos, encontramos en la Biblia mucha orientación acerca del uso del dinero. Si no leemos ampliamente la Biblia, desconocemos estos principios. Proverbios da mucha luz también en asuntos de esta naturaleza. Vale la pena leer mucha Biblia. No limitarnos a unos pocos versículos diarios. Leer más extensamente para poder tomar en cuenta las muchas instrucciones prácticas que da al respecto. Otro principio. Las riquezas y los bienes materiales que manejamos en este mundo son sombras de lo verdadero. Lo verdadero o lo real son las riquezas del mundo invisible, el reino de Dios. Es semejante a las expresiones de la Escritura, verdadero pan. Jesucristo cuando habla del pan de vida en Juan 6. La vid verdadera. Juan 15, cuando Jesucristo está hablando que lo que significa la vid verdadera. Las riquezas injustas se refieren al dinero, no porque es malo en sí, no es, sino porque el presente mundo es malo. El dinero no se emplea de acuerdo con la voluntad de Dios muchas veces. Como cristianos necesitamos manejar dinero en esta vida. Sin embargo, mayormente el dinero es usado por los que no viven para Dios, sino para este siglo presente. Por eso se llama riquezas injustas. Algunas preguntas retóricas, solamente para hacernos pensar. ¿Usamos el dinero por motivos egoístas o para agradar a Dios? ¿Tomamos en cuenta que Dios es el dueño de nuestras posesiones a la hora de ofrendar? No nos pide una limosna sin una parte significativa. Hemos enseñado en otros momentos, los diezmos del Antiguo Testamento eran 3, un equivalente aproximadamente de 23%. La palabra es generosidad. Dios quiere generosidad como muestra que entendemos que Él es el dueño. Para tomar en cuenta la voluntad de Él en cuanto al manejo de lo que nos ha dado para manejar. Entonces la pregunta es si somos generosos o tacaños. O nuestra perspectiva de las cosas. Pasamos a otro punto. Estando en la presencia de Dios en el futuro, vamos a recibir lo nuestro. Actualmente somos administradores de lo que es de Dios. Fidelidad ahora determinará lo que tenemos en el futuro. Lo que hacemos con los bienes materiales de esta vida, el manejo que damos a estas cosas, determinará lo que es nuestro en el futuro con Dios. Está implicando, sin desarrollar la enseñanza de recompensas y responsabilidades. En el futuro, ¿habrá recompensas? Obviamente según el criterio justo de Dios, pero habrá responsabilidades aún en el futuro. El nivel de responsabilidad depende de nuestra fidelidad en el presente. Si mostramos fidelidad en lo poco ahora mismo en este mundo, es señal de fidelidad en cosas mayores.
Esto incluye el manejo de dinero y otras responsabilidades espirituales. El tiempo en la tierra no sirve de entrenamiento para asumir responsabilidades potencialmente mayores en el mundo futuro. La clave es fidelidad ahora mismo. Por ejemplo, mostramos fidelidad al aprender a usar el dinero como Dios desea. En vez de solo pensar en gastar para nuestro placer, aprendemos a ofrendar, a administrar, a servir para poder invertir en beneficios eternos. La fidelidad en las cosas pequeñas muchas veces dará oportunidades para recibir mayores responsabilidades. Funciona en el ámbito del mundo y el ámbito espiritual. En el mundo, un ascenso en el trabajo. Uno labora fielmente. Ocasiones, no digo siempre es así, hay posibilidad de subir un puesto mayor responsabilidad y a veces mayores ingresos, digo a veces. Pero el aspecto espiritual, la fidelidad que mostramos en las cosas de Dios, lo que realmente importa, es lo que se está diciendo va a tener implicaciones en el futuro. Cuando estemos en la presencia de Dios, habrá responsabilidades delegadas a nosotros. Unas preguntas retóricas. ¿Cuánto mostramos fidelidad en las cosas espirituales? Por ejemplo, ¿pasamos tiempo con Dios todos los días, meditando en la palabra, en la oración? ¿O pensamos que no es tan importante? ¿Es importante desarrollar esta relación? ¿Estudiamos bien nuestro discipulado para los que están estudiando eso en cualquier momento? Para conocer a Dios mejor, aprovechamos las herramientas y para poder entender mejor su voluntad, lo tomamos con seriedad. Nos preparamos bien para cada encuentro del grupo familiar, para poder compartir y edificar a los demás. ¿Qué es esa preparación? Oración, para que yo tenga sensibilidad a las otras personas que van a estar allí, para que yo tenga sensibilidad también, si Dios me habla en estos momentos, ¿qué voy a compartir? Si voy a hablar de mi experiencia únicamente, o si Dios me va a iluminar algo por su palabra que puedo compartir. La disposición a responder con la sabiduría de Dios y no pensando que mi sabiduría es suficiente. Pensamos, estamos alertas, estamos sensibles realmente a lo que Dios quiere hacer y cómo quiere usarnos en la vida de otras personas. Si enseñamos a otra persona, sea el estudio básico, sea el material de discipulado, nos preparamos bien para guiarle, estudiando y orando. Es algo importante, no algo sin importancia, es algo con mucha importancia. Si aceptamos cualquier responsabilidad en la iglesia, ¿cumplimos o pensamos que no importa si la llevamos a cabo? Tenemos el cuidado de apuntar citas cuando se arregla para cualquier reunión, cualquier cosa, y responsabilidades aceptadas o apuntamos mentalmente o por escrito o en celular o en computador, etc. Muchas maneras. Agenda. Y de cumplirlas o las descuidamos con frecuencia sin importarnos. ¿Tenemos metas para seguir creciendo espiritualmente? ¿O pensamos que asistir los domingos parte del tiempo basta? No necesito más que eso. Tiene que ver con el uso del recurso tiempo. Somos responsables en nuestras responsabilidades como padre o madre para con los hijos, o no nos importa
mucho la retención apropiada. Muchas preguntas, la lista puede ser más larga, obviamente, capten la idea. Cada persona, Carlos, contigo, creo que ya lo tenías. Cada persona necesita escoger entre servir las riquezas o servir a Dios. Jesucristo lo declara. Es imposible servir a dos señores. No debemos engañarnos. Debemos pedir a Dios que nos muestre si estamos viviendo de acuerdo con este mundo. Si los valores de este mundo, si los bienes de este mundo es lo que rige principalmente en nosotros. O si de todo corazón estamos viviendo para Dios y todo lo que encontramos en su palabra. Esto implica aborrecer todo lo que es contrario a las normas de la vida de Dios. Por ejemplo, ¿estamos abiertos a hacer ajustes en nuestras vidas, a leer y entender la palabra de Dios para poder obedecerlo y agradarlo? Mientras leemos a nivel personal, mientras estamos en un estudio, cuando entendemos algo que no entendimos anteriormente, ¿estamos dispuestos a hacer ajustes? O pensamos, interesante, pero seguimos. Y cuando seguimos así, se borra este pensamiento y no lo aplicamos más. ¿Estamos dispuestos a permitir que Dios sea nuestro Señor o amo en la vida? Cantamos con mucho gusto. Él es el Rey. Él es el Rey de mi vida. Claro que es fácil decir, Él es el Rey. ¿Él es el Rey de mi vida? ¿O eso es otra cosa? ¿Estamos dispuestos realmente a reconocerlo como Rey de mi vida, Señor de mi vida? Debemos tener cuidado de no ser engañados en este punto. Fácilmente en nuestra vida queremos el control. Queremos controlar lo que hacemos, qué vivimos, y vemos los peligros, entre comillas, pensamos que son peligros de dejar el control de nuestra vida a Dios, la dirección de nuestra vida a Dios. Yo puedo manejar lo que es mío, pero se nos olvida que nuestra vida no nos pertenece. Hacer dinero es más importante para nosotros que desarrollar nuestra relación con Dios. Trabajamos con buena conciencia en el trabajo, y eso es algo bueno. Pero después decidimos, no, la vida espiritual no importa tanto. El trabajo u otras actividades siempre tienen prioridad sobre las cosas que tienen que ver con Dios. No estoy hablando de que uno no puede trabajar y trabajar duro. Claro que sí. Es que todas las demás cosas pueden llenar la vida y encontramos que no hay tiempo para lo principal. Lo que Dios quiere que hagamos en cuanto a relación con Él, el ser discípulo de Jesucristo y hacer discípulos de Jesucristo. Nos insta que hagamos tesoros en el cielo. Jesús dijo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para cuando éstas faltan, os reciban en sus moradas eternas. El mayordomo arregló su futuro en forma sagaz, su futuro en la tierra. El cristiano debe ser inteligente para invertir en los tesoros eternos y no en las riquezas terrenales. Sí necesitamos administrar lo terrenal, claro que sí. Pero queremos pensar en invertir en lo eterno. Esto es la mayordomía que está hablando aquí Jesucristo. No tenemos que llevar a todos los detalles aquí a una conclusión muy específica. El punto principal aquí está claro: invertir para el futuro espiritual y no para el presente. Vivir ahora mismo con fidelidad en lo poco
en lo ajeno, lo que es de Dios, y Dios nos dará mucho más en cuanto a responsabilidad en el futuro. Esto es la enseñanza que Jesucristo está enfocados. Pero vamos a leer 14 y 15, no está allí. Versículo 14 y 15 de esta parte. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Ante la burla de los fariseos, lo que él está diciendo no tiene ningún valor. Ellos se justifican, los fariseos querían ser vistos por los hombres, pero Dios conoce sus corazones. Son corazones vacíos en cuanto a las cosas de Dios. Pueden ser respetados por los hombres por su espiritualidad, entre comillas. Querían orar en las esquinas para mostrarse espirituales. Ah, mira, este tipo sí ora. Era para ser visto por los hombres, no para pasar tiempo con Dios. Eso es la clase de personas que eran los fariseos. Practicaban una religión externa, pero no de corazón. Dios sabía que interiormente amaban al dinero y no a Dios. Esta clase de hipocresía es abominación delante de Dios. ¿Qué tal nosotros? ¿Somos genuinos delante de Dios o somos hipócritas? Cumplimos lo externo de una religión, entre comillas, sin desear agradar a Dios en todo en la vida. Solamente para concluir, vamos a concluir a tiempo porque tenemos hasta las 12 también. Dios es el dueño de todo y nos ha puesto como mayordomos o administradores. Debemos manejar el dinero que Él nos permite tener para sus propósitos y no los nuestros. De igual manera debemos manejar nuestro tiempo, nuestras habilidades y nuestros dones espirituales como buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. El apóstol Pedro aún menciona esto en 1 de Pedro 4, 10 y 11. El plan es glorificar a Dios en todo. Debemos invertir para el futuro eterno y no solamente por ahora. Pensando en el futuro y cómo vivimos ahora mismo es importante según Jesucristo. El plan es glorificar a Dios en todo. Lo que Javier señaló allí en Colosenses 3. Debemos invertir para el futuro eterno y no solamente por ahora. Cuando tomamos en cuenta el uso de nuestro tiempo, las habilidades que Dios nos ha dado y el manejo de los bienes materiales para agradar a Dios y alinearnos con sus propósitos y su misión, estamos invirtiendo para nuestro futuro en la eternidad. ¿A quién nos sometemos como nuestro amo? Jesucristo hace la pregunta: ¿Dios o las cosas materiales? Uno solo puede ser el dueño. Uno solo puede ser nuestro Señor. ¿En cuáles puntos nos ha hablado Dios hoy? Veo las caras, sé que todo el mundo está pensando en muchas cosas, pero obviamente yo no sé qué se está pensando. Cada uno sabe lo que ha estado pensando mientras leemos, mientras hablamos. ¿En cuáles puntos Dios nos ha hablado hoy? ¿Y qué debemos hacer como respuesta a esa porción de la palabra de Dios? Oremos. Padre amado, te damos las gracias por Jesucristo,
por su vida, su muerte, su resurrección de los muertos. Por la realidad que Él está sentado a tu diestra en los lugares celestiales. Por la realidad que Él es cabeza de la iglesia. Él es nuestro Señor, nuestro amo. No solamente nuestro Salvador, sino quiere guiar nuestra vida. Sigue obrando en nosotros, Padre. Danos más claridad. No solamente de esta porción de tu palabra, sino de otra porción de tu palabra que leemos. Para ver cómo podemos poner en práctica estas cosas. Tu provisión es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Tu provisión es lo que hizo Jesucristo en la cruz, las implicaciones para nosotros en cuanto a atender la carne, el mundo y los poderes de las tinieblas. Tú nos has dado provisiones amplias y queremos tomar en cuenta estas cosas porque sabemos que en nuestras fuerzas es imposible caminar contigo. Gracias por tus provisiones tan amplias y gracias por la enseñanza que da Jesucristo aquí. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Hay tinto, agua y la oportunidad. Señor mi Dios, al contemplar los cielos,